La Vinotinto está a punto de lanzar su lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026. Recuerden que la Vinotinto se está jugando el cupo al repechaje en estos dos últimos partidos contra Argentina y Colombia, y es por eso que hoy vamos a hacer nuestra propia lista, vamos a hacer nuestra propia selección de los convocados a estos dos vitales partidos de la Vinotinto. Y lo vamos a hacer como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol venezolano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos acá entonces para hacer nuestra propia lista de convocados, una lista que desde ya les voy avisando es una lista amplia, teniendo en consideración los dos escenarios, el escenario en Buenos Aires contra Argentina y en Maturín contra Colombia, dos partidos que seguramente van a tener algunas variantes en los 11 titulares, considerando que la selección venezolana viene con muchísimas, pero muchísimas tarjetas amarillas encima. Tiene dos suspensiones también. El Brujo Martínez y Telasco Segovia no podrán estar contra la albiceleste. Y también existen algunas lesiones. Vamos a ver si algunos jugadores pueden llegar a la fecha. Entonces hay que tomar previsiones y es por eso que voy a anunciar a partir de ahora una lista de 31 convocados, mi propia lista amplia. Esto antes de que se haga oficial la lista de la Vinotinto. ¡Vamos! Y bueno, cafeceros, como es sello de la casa, no solamente les traigo propuestas de convocados, sino además también sus estadísticas actuales. Y acá vemos entre las propuestas a Rafa Romo como arquero titular de la Católica de Ecuador. Su nota este año 6.84 en SofaScore. 14 partidos, 19 goles encajados, 3 vallas invictas. Está lesionado actualmente, parece que no es demasiado grave, pero yo cuidaría a este arquero sabiendo que tiene tarjeta amarilla contra Argentina. Entonces es bueno tener otras alternativas sólidas y es por eso que para cuidar a Rafa Romo de cara al partido contra Colombia, que es vital, es bueno contar con la garantía de arqueros como Wilker Fariñez, ¿no? Arquero de Águilas Doradas de Río Negro de Colombia, 6.95 su nota en el año en SofaScore, 19 partidos, 19 goles recibidos, 7 vallas invictas para Wilker Fariñez. Alain Baroja sería el tercer arquero. Esta sería una propuesta teniendo en consideración que Contreras, por ejemplo, está en una situación de recuperación. Por lo tanto, mi arquero acá sería Alain Baroja, ya conocido por el grupo, jugador del Always Ready de Bolivia, titular, 6.92 la puntuación en SofaScore, 23 partidos, 29 goles recibidos, 6 vallas invictas. Estos serían los arqueros, creo que sale de cajón, no hay demasiadas sorpresas, al menos para mí. De hecho, repetirían los mismos de la lista anterior. Ahora, cuando nos vamos a los centrales, tenemos a Nahuel Ferraresi, jugador del Sao Paulo de Brasil. Está teniendo un año tremendo, 6.94 su nota en SofaScore. Acá obviamente lo importante es evaluar las estadísticas defensivas, pero para no ser tan específicos, solo puse que tiene 37 partidos en el año, sin goles, 4 asistencias para Nahuel, que si me preguntan, muchachos, creo que ha sido uno de los mejores vinotintos de lo que va de año. Está teniendo una temporada espectacular, titular de Sao Paulo y avanzando en copas internacionales de muy buena manera con su club. Luego tenemos a Wilker Ángel, jugador del Juventud de Brasil, 6.98 su nota en SofaScore, 15 partidos, un gol sin asistencias. Creo que esta es la dupla de centrales que se perfila para el partido contra Colombia. Y además hay que tener una alternativa en John Chancellor, jugador de la Católica de Ecuador, 6.88 su nota en SofaScore, 20 partidos, un gol sin asistencias. Recuerda, el jugador que tiene gol, que va bien de cabeza en los tiros de esquina, pero que está tocado. Entonces hay que tener cuidado porque por allí habría que buscarle una alternativa a John si no llega hasta doble fecha. Pero a priori yo lo tendría en la lista. Luego, Joshua Mejía, jugador del Debreceni de Hungría. Yo pondría en la lista a Joshua. Lo estuve dudando, sin embargo, al revisar sus estadísticas en el fútbol de Hungría, nos encontramos con que es uno de los jugadores vinotintos con mejor rendimiento últimamente en cuestión de defensa, 7.08 su nota en SofaScore. Viene teniendo 4 partidos muy sólidos con su club. Recién debutó y sus notas son bastante altas en cada uno de los partidos. Repito, 4 encuentros sin goles, sin asistencias. Parece que salió un poco tocado en el último encuentro, al menos eso es lo que reseña SofaScore. Yo no pude ver ese último encuentro, más sin embargo puedo decir que no debe ser nada grave porque no hay mayor información en internet, así que debe ser una cuestión minúscula. Así que yo lo tendría en la lista a Joshua, que además ya debutó con la Vinotinto, fue titular contra Ecuador y es alguien que se entiende bien con Nahuel Ferraresi. Yo tendría también a Cristian Macún, jugador del Levski Sofia de Bulgaria, 6.85 su nota en SofaScore, 2 partidos sin goles, sin asistencias, recién empieza
la liga Christian Makoun, que ha sido titular en Bulgaria con su club sin ningún tipo de problemas en el último año y medio. Es un jugador que también puede estar como lateral izquierdo en la Vinotinto o jugar en línea de 3 y que ha sido muchas veces probado por Batista y lo tendría en la lista como una alternativa sin ningún tipo de problemas. Además, acá agrego, tengo una novedad: Carlos Pipo Vivas, que se había descartado últimamente de las convocatorias, que por allí no estaba ofreciendo suficientes garantías para ir a la selección. Cuando estaba en el Deportivo Táchira había muchas dudas con él. Sin embargo, bueno, ha llegado al fútbol colombiano, un paso que se le pedía, ¿no? Que saliera a otro país, que se fuera al exterior, y jugando en la Equidad de Colombia. Ya tiene 7 partidos, sin goles, sin asistencias. Pero bueno, quiero destacar más que nada su labor defensiva. 6.90 su nota en SofaScore con este club. Y el Pipo Vivas está teniendo actuaciones bastante sólidas. Creo que es un proyecto de central venezolano interesante, que aún sigue siendo muy joven y que es bueno tenerlo acá como parte de esta lista. Ahora vamos con los laterales, muchachos. Y vamos a empezar con los laterales derechos. Creo que acá tenemos a 2 laterales muy sólidos. En John Aramburu, uno de los mejores jugadores de esta selección, jugador de la Real Sociedad de España, 7.20. La nota de SofaScore en el primer partido de esta temporada. Obviamente estamos haciendo este análisis habiendo jugado solamente su primer partido en la Liga John este año. Van a venir más. Si estás viendo este video tarde, probablemente ya John haya disputado otro encuentro, pero un partido sin goles, sin asistencia. Le fue muy bien ese primer encuentro. Creo que es el lateral derecho titular de esta selección. Luego tienes a Alexander González en esta lista, que si bien puede ser reemplazo de John, pueden jugar juntos también. Alexander a banda cambiada o John a banda cambiada, así que te da versatilidad esta dupla. Puede ser titular Alexander en un partido y John en otro. Jugador de Emelec, Alexander, Emelec de Ecuador, 6.82 su nota este año, 23 partidos, un gol sin asistencias. Y acá yo voy a hacer otra inclusión, considerando que lo he visto bastante regular este año. Ha mejorado mucho sus números con Atlanta en cuanto a apariciones. Yo incluiría a Ronald Hernández por varias razones. A ver, la nota de Ronald 6.60 en SofaScore, pero hay que tomar en consideración una cosa: ha jugado 18 partidos, tiene una asistencia recién, no tiene goles. ¿Por qué incluyo a Ronald? Ronald se ha convertido en una navaja multiusos del Atlanta. Es decir, ha estado jugando como central, ha jugado como stopper por izquierda, ha jugado como stopper por derecha, ha jugado como lateral derecho, ha jugado como lateral izquierdo, ha sido central en línea de 3 y ha sido central en línea de 4. Y casi siempre titular este año con su club. Incluso Lennon, que era el titular en este equipo, ha perdido terreno porque cada vez se le ha dado más protagonismo a Ronald Hernández. Sigue siendo relativamente joven, conoce al grupo, conoce a Batista. De hecho, Ronald Hernández estuvo en cancha en el último partido contra Colombia. Tuvo un partido bastante decente. Me refiero al último partido contra Colombia en Venezuela, el que se perdió 0-1 con Peckerman. Tuvo un partido decente, sin embargo fue el que cometió el penal. Pero ese partido Ronald se proyectó muchísimo esa noche en Puerto Ordaz. Lo vi muy participativo, generando peligro, superioridad numérica en ataque. Así que yo creo que este es un lateral derecho que puede ser incluso lateral izquierdo, que se suma mucho al ataque y es algo que a Venezuela le suele faltar. Y repito, Batista lo conoce, Batista estuvo en cancha al lado de Peckerman en ese partido en el que Ronald fue titular. Ya ha llamado a Ronald Hernández en otras ocasiones el Bocha Batista, sin embargo, por lesiones repentinas se ha quedado fuera. Así que esto es una apuesta muy personal de mi parte, sabiendo que además Venezuela tiene que cuidar a las piezas de John Aramburu y Alexander González. Y en el caso de que ninguno de estos dos pueda estar o solo pueda estar uno, tener una alternativa allí como Ronald Hernández a mí no me parece descabellado. Yo siempre apostaré por recuperar a este tipo de jugadores. Así que apuesta personal, Ronald Hernández lo incluyo acá. Ahora, laterales izquierdos, yo acá tendría a Miguel Navarro, claramente. Jugador de Talleres de Córdoba, 6.95 su nota en SofaScore, 21 partidos sin goles, sin asistencias. Miguel está siendo uno de los jugadores más regulares, vinotintos obviamente, de la historia en la Liga Argentina. O sea, el nivel de regularidad que está teniendo Miguel Navarro es de aplaudir. Además de eso, si ustedes se ponen a ver, muchas veces es criticado, pero en la selección, cuando ustedes revisen los resúmenes, se van a dar cuenta de lo muy importante que ha sido Miguel Navarro, tanto en defensa e incluso
en ataque en muchos de los partidos de Venezuela. Por ejemplo, el partido contra Brasil. O sea, si no es por Miguel Navarro, ese partido se pierde, hermanos y hermanas. Y así les puedo dar varios ejemplos. Miguel ha tenido más respuesta de lo que uno podría creer y su rol en la Vinotinto me parece que está subvalorado. Entonces, Miguel Navarro, titularísimo como lateral izquierdo. Yo tendría la alternativa de Alessandro Milani, que ya debutó en el profesional con Avellino de Italia en la Serie B. No tiene nota de momento en SofaScore porque jugó un partido de Copa Italia, sin goles, sin asistencias. Lo de Milani me parece interesante a futuro, amarrarlo una vez, seguir llamándolo, que se vaya involucrando aún más y por qué no probarlo algunos minutos para verlo, ¿no? Porque ya se casó con la Vinotinto y creo que no hay que perder ese ímpetu, hay que trabajar en un lateral izquierdo del futuro y creo que Milani puede ser opción. Luego vamos a revisar a los mediocampistas. Y acá tenemos a José el Brujo Martínez, que nos tiene muy preocupados porque se ha lesionado, tiene una fractura en su mano y hay que estar muy pendientes porque si bien no parece nada que le pueda impedir jugar contra Colombia, recuerden que está suspendido contra Argentina, igual hay que estar muy atentos al jugador de Corinthians de Brasil. 6.82 su nota en SofaScore, 38 partidos, 1 gol, 2 asistencias, ha tenido un buen año, muy querido por la afición. Ojalá pueda recuperarse y estar porque contra Colombia creo que va a ser un perfil muy necesario en ese tipo de partidos. Luego tendría que estar Yangel Herrera, evidentemente, jugador de Girona de España. No nos sobran jugadores de esta jerarquía en el fútbol europeo. 6.60 su nota en el primer partido de SofaScore, un partido muy bajito de su club y de él personalmente. Un partido sin gol, sin asistencias para Yangel, que siempre se va a esperar una mejor versión de este jugador. Ojalá aparezca contra Argentina o contra Colombia o en los dos partidos. Y Telasco Segovia, uno de los jugadores vinotintos con mejor año, un muy buen presente, el jugador del Inter Miami de Estados Unidos. 7.02 su nota de SofaScore, es titularísimo en el Inter Miami rodeado de estrellas. 40 partidos tiene Telasco, 10 goles y 3 asistencias, muy buenos números para un jugador que no es delantero y que no es extremo y se le ha puesto por esa posición de extremo en varias oportunidades y aún así ha rendido. Así que Telasco está llamado a ser uno de los mediocampistas con mayor protagonismo en esta lista. Luego, Cristian Cáceres Jr. tiene que estar, jugador del Toulouse de Francia. Tiene su primer partido en la liga francesa, no lo pudo disputar por suspensión, así que no ha jugado todavía en la temporada. Pero tiene que estar, jugador también que hace vida en Europa y lo hace como titular en la Ligue 1. Luego, Tomás Rincón, jugador del Santos que está teniendo mucha regularidad en su equipo del Santos desde que llegó, más de la que uno pudiera esperarse, pero el Santos no está pasando un buen momento. Él particularmente no es que haya tenido las mejores actuaciones en el terreno de juego, su nota en SofaScore 6.69, pero más que suficiente para formar parte de esta lista todavía vigente. Tomás Rincón, 25 partidos sin goles, sin asistencias en lo que va de temporada, es líder, uno de los capitanes y tiene que estar en un momento bravo como este, más aún si no llega el Brujo Martínez sano. Y yo incluiría en la lista a Dani Pereira, no sé si lo saben, pero Dani está siendo uno de los mediocampistas con mejor presente en la actualidad de todos los vinotintos. Se había perdido un poco de la órbita de selección, pero yo lo rescataría sabiendo que el Brujo Martínez, repito, está tocado o lesionado, fracturado en su mano. Jugador del Austin de Estados Unidos, 7.12 la nota de Sofa, 21 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Yo creo que Dani Pereira es un perfil interesante, jugador joven, ya lo conoce el grupo. Yo lo llamaría, muchachos. Yo lo llamaría antes de inventar con otro jugador. Por ahí se hablaba de Leo Flores, por ejemplo. Yo mismo lo pedí en la lista anterior, fue convocado, pero creo que el presente de Leo Flores en Bucaramanga no es tan positivo. Ha bajado mucho su nivel y lo propio su club, así que yo en esta ocasión preferiría a Dani. Luego, mediocampistas ofensivos, muchachos. Y acá hay una preocupación mayor, que es la de Jefferson Soteldo, jugador de Fluminense de Brasil, que desde que llegó a este club la verdad no le ha ido nada bien. 6.93 es su nota en el año, esto también sumando los números del Santos. Y repito, Fluminense más Santos, al final le dan 23 partidos a Soteldo en el año, sin goles, 2 asistencias del año. Soteldo es bastante malo, hay que decirlo. No es para nada positivo el presente de Jefferson, lamentablemente, y además está lesionado. Ha ido de lesión en lesión, no ha convencido a la hinchada en Fluminense, la gente está
muy decepcionada el nivel de Soteldo, pero es un jugador diferencial, es el segundo máximo asistidor de las eliminatorias y creo que es fundamental en esta selección venezolana, así que ojalá pueda llegar Jefferson. Luego tenemos al otro Jefferson, que es Savarino, jugador del Botafogo de Brasil, 7.07 su nota en SOFA. Hay que decirlo, no es el mismo año este de Savarino que el anterior, pero aún así sigue siendo importante, aún así sigue teniendo protagonismo, 31 partidos, 4 goles y 6 asistencias. Y en la Vinotinto creo que para esta doble fecha tiene que salir a relucir ese Jefferson Soteldo que siempre hemos pedido en selección, que ha mejorado últimamente, pero creo que debe ir por más. Y David Martínez, que yo lo mantendría, jugador de LAFC de Estados Unidos, 7.02 nota de SOFA, ha mejorado mucho su nivel después del Mundial de Clubes, 33 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Hay que seguir llamándolo jugador del futuro, que le va a dar muchas alegrías a la Vinotinto si se mantiene sano, si mejora su capacidad física y si mejora su voluntad en el terreno de juego. Luego, ¿cuáles son los otros mediocampistas ofensivos que yo agregaría en lista? Estos quizás con un nivel un poco inferior. Eduard Bello, muchachos de la Católica de Chile, 6.73 su nota en SOFA, 20 partidos, 3 goles, 1 asistencia. Su año en Chile es bastante negativo, es muy criticado por la hinchada, tiene muy pocos minutos, pero forma parte de este proceso de selección y creo que acá no hay que inventar demasiado. No estamos para experimentos demasiado grandes en esta selección, que se juega todo por el todo en estas dos fechas. O sea, para experimentar estaban los partidos anteriores, muchachos. Se podía experimentar en el medio, buscar alternativas en el medio de estas eliminatorias, pero creo que ya es bastante tarde para eso. Así que hay que contar con gente que ha sido garantía. Eduard Bello es una de ellas. Bueno, el otro que yo agregaría es a John Murillo, jugador de América de Cali, por su perfil. Ahora en Colombia, 6.91 nota de SOFA. Yo lo agregaría por su perfil a esta lista. 5 partidos, 1 gol sin asistencias. Murillo sabe lo que es marcar en Buenos Aires. Murillo sabe lo que es ser titular con selección. Sabe lo que es ser titular con el Bocha Batista. De hecho, por ejemplo, fue titular contra Brasil. Jugó partido en Bolivia. Es un jugador que creo que, por ejemplo, contra Colombia puede hacer mucho daño. De hecho, jugó el partido en Puerto Ordaz con Pekerman. Y creo que es un perfil muy interesante para ser rapidito por las bandas, para ayudar como carrilero por momentos. Yo lo tendría en la lista. Y agregaría también a Darwin Machís. Y sé que acá muchos van a saltar, van a decir, pero ¿cómo se les ocurre? Que Darwin Machís, que se acaba de ir a la Universidad Central de Venezuela, que bajó mucho su nivel. Y esto es verdad, muchachos. Pero Darwin Machís es parte de este proceso. Darwin Machís le ha aportado puntos directamente a esta selección en estas eliminatorias. Por haber tenido un muy mal partido contra Paraguay y por quizás no tener el mejor presente, yo no lo sepultaría y lo sacaría definitivamente de la selección, y menos en estos dos partidos claves, porque extremos no nos sobran. Y recuerden que Soteldo está tocado, está lesionado, no se sabe si llega. Y extremos no nos sobran. Entonces, ¿por qué tendríamos en la lista, por ejemplo, a Eduard Bello, que está teniendo un muy mal año, muy mal presente hace rato? ¿Por qué tendríamos a Eduard Bello y no tendríamos a Darwin Machís, que también es un extremo, que quizás no pasa por su mejor momento, pero que es garantía en esta selección? Es un delantero capaz de marcarle un gol a Donnarumma. Es un delantero que muerde bien alto para robar balones y finalizar jugadas. Es un delantero que tiene un remate potente y disparo a larga distancia, que tiene enganche y disparo, que tiene velocidad, que tiene gambeta. ¿Cómo no vas a llamar a Darwin Machís para una fecha definitoria cuando no te sobra nada? Se lo dejo ahí. 2 partidos con la UCB, ya tiene un gol sin asistencia, además un cobrador de penales, puede servir. Y yo incluiría también a Gerson Chacón, que creo que se lo ha ganado. He dicho que quizás no es momento para experimentar demasiado, aún así yo sí creo que hay que meter 2 o 3 fichitas, entre esas Milani, además de Milani también Gerson Chacón, y otra por allí que ya se las voy a comentar. 3 fichitas para experimentar, porque después se va a venir el repechaje y también es bueno encontrar algunas soluciones de cara al futuro. Entonces, la base más 2 o 3 experimentos, entre esos Gerson Chacón, hay que llamarlo, al jugador del Larnaca de Chipre, 6.73 su nota en SofaScore, 29 partidos, 4 goles, 8 asistencias. Está jugando Europa League, es uno de los pocos jugadores, si no el único, venezolano actualmente en esta competición. Así que ojo con Chacón y su fase previa de Europa League, yo lo llamaría. Y vamos a cerrar con los delanteros, muchachos. Acá tenemos a
Salomón Rondón, más que evidente el jugador del Oviedo, que falló un penal en su primer partido. Su nota en SofaScore de 6, de momento sin goles, sin asistencias. Tendría también considerado claramente a Joseph Martínez, otro de los vinotintos del momento. Ha tenido un muy buen año con San José. 6.95 su nota en SofaScore, 24 partidos, 12 goles y 12 asistencias. No para de marcar Joseph en su club. También llamaría a Yonder Cádiz, jugador del Pachuca de México. 6.46 su nota de momento en SofaScore. Ha empezado bien, como siempre le pasa a Yonder, empieza muy bien en sus clubes, pero después cae bastante en su nivel y termina incluso a veces siendo suplente en sus equipos. Entonces ojalá no le pase esto en Pachuca. Ya tiene 7 partidos, 2 goles y una asistencia, y esos 2 goles y asistencias los logró, creo que en el segundo partido ya tenía esos números, pero últimamente no ha estado tan fino, pero lo llamaría. Y de último, muchachos, acá está mi apuesta personal, además de Milani y Gerson Chacón. Otro de los jóvenes que yo llamaría sería Kevin Kelsey, jugador del Portland Timbers de Estados Unidos. 6.82 su nota en SofaScore, tiene 29 partidos, 9 goles sin asistencias. Tiene gol Kelsey. Ha mejorado algunas facetas de juego, ha adquirido cierto nivel de habilidad también con el balón. Lo vimos haciendo un gol en estos días con regate incluido y gol de zurda. Va muy bien por arriba. Es un jugador que ya a muy corta edad sabe lo que es marcar, por ejemplo, en Champions League al Porto. Y esta experiencia creo que es valiosa para la Vinotinto, sobre todo pensando en un futuro reemplazo de José Salomón Rondón. Ahora bien, muchachos, ¿a quiénes he dejado fuera para poder hacer esta lista? He dejado fuera, con respecto a la nómina anterior, a Tomás Gutiérrez, que hace vida en el fútbol paraguayo, que no es muy regular con su club, que de repente empieza siendo titular en Paraguay y después se pierde 2 o 3 partidos y después juega titular y después va al banco y de repente no es convocado. Y a mí ese nivel de irregularidad no me habla muy bien del presente de un jugador. Así que yo necesito que la Vinotinto tenga certezas para estas 2 fechas. Tomás no creo que ni siquiera ha visto minutos en eliminatorias. Eso habría que corroborarlo, pero estoy casi seguro que no. Así que yo lo dejaría fuera. Ya hablaba de dejar fuera a Leonardo Flores, que nada, me gustó que fuera convocado en la vez pasada, en junio. Sin embargo, actualmente no está en su mejor momento. Lo mismo Freddy Pico Vargas, que no entendí su convocatoria anterior y tampoco respaldaría la actual. Y además tampoco llamaría, por ejemplo, a Juan Pablo Añor. Me parece que no es el momento para Añor en la selección. Hace mucho tiempo que no ve minutos en el fútbol profesional. Tiene varios meses ya. Y creo que, repito, muchachos, la Vinotinto necesita certezas para esta doble fecha. No estamos para jugadores que tengan bajo nivel, bajo rendimiento o no estén viendo minutos. Y también dejaría fuera a Jan Hurtado. Tampoco entendí su convocatoria, sus convocatorias anteriores, así que en esta oportunidad pues mucho menos. Ahora, mi lista de 31, vamos a recitarla de forma rápida. Porteros, Rafa Romo, Wilker Fariñez, Alain Baroja. Defensores, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, John Chancellor, Joshua Mejía, Cristian Macún, Carlos Vivas, que es la inclusión, ¿no? John Aramburu, Alexander González, Ronald Hernández, otra inclusión de mi parte, Miguel Navarro, Alessandro Milani. En el mediocampo, José el Brujo Martínez, Yangel Herrera, Telasco Segovia, Cristian Cáceres, Tomás Rincón, Dani Pereira, otra inclusión en mi lista de 31, Jefferson Soteldo, Jefferson Savarino, David Martínez, Eduardo Bello, otra inclusión, John Murillo, lo mismo con Darwin Machís y Gerson Ronaldo Chacón. Y los delanteros, Salomón Rondón, Joseph Martínez, Yonder Cádiz y la última inclusión de mi parte, Kevin Kelsey. Y bueno, cafeceros, esta ha sido mi lista de 31 convocados. Obviamente este es un ejercicio muy subjetivo en base a lo que he podido observar recientemente de la actualidad de los jugadores venezolanos y también lo que han ofrecido algunos jugadores a lo largo de este proceso. Muchos de ellos quizás no están en su mejor momento, pero han formado parte de las convocatorias del Bocha Batista y han rendido, muchos de ellos, cuando se les ha pedido. Entonces, me gustaría saber cuál sería tu convocatoria, si es posible que me puedas escribir en los comentarios con qué nombres no estás de acuerdo, con qué nombres sí estás de acuerdo, si algo te pareció sorpresivo, si por allí tienes alguna idea de lo que podría ser esta lista de convocados de la Vinotinto. Me gustaría leerte, seguramente te voy a estar respondiendo. Y además de esto, muchachos, recuerden darle like y suscribirse a este canal si no lo han hecho, para seguir creciendo y tomar muchos más café con ustedes. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao.